Buenos días, hermanas. Vamos a continuar con la serie La primera carta de Juan. Y seguimos en este estudio que nos está llevando a conocer la verdad y a descubrir cómo varias falsas doctrinas se han querido infiltrar en la iglesia y que son tan peligrosas que ha llegado a desviar a muchos y tristemente a apartar a muchos de la palabra. El día de hoy vamos a hablar del tema número 11 y se llama el nuevo y conocido mandamiento. Vamos a leer el versículo 7 del segundo capítulo de la primera carta de Juan. Dice así: Hermanos, no les escribo mandamiento nuevo, sino el mandamiento antiguo que han tenido desde el principio. Este mandamiento antiguo es la palabra que han oído desde el principio. Sin embargo, les escribo un mandamiento nuevo que es verdadero en él y en ustedes, porque las tinieblas van pasando y la luz verdadera ya alumbra. Y antes de leer los otros versículos, quiero leerles estos dos mismos versículos, pero en la versión Nueva Traducción Viviente, para que sean un poquito más claros. Dice: Queridos amigos, no les escribo un mandamiento nuevo, sino más bien un antiguo que han tenido desde el principio. Ese mandamiento antiguo, ámense unos a otros, es el mismo mensaje que oyeron antes. Sin embargo, también es un mandamiento nuevo. Jesús vivió la verdad en este mandamiento y ustedes también la viven, pues la oscuridad está desapareciendo y ya brilla la luz verdadera. Una de las otras enseñanzas que esta secta de los gnósticos estaba diciendo es que había una separación entre la luz y las tinieblas, que bueno, esto es real, pero a la manera que ellos lo manejaban era totalmente distorsionado. Decían ellos que había un Dios mayor para la luz y un Dios menor para las tinieblas. Y entonces decían que nosotros en sí, nuestra carne, nuestra materia, esta había sido creada, por el Dios inferior, el Dios creador de las tinieblas, el Dios de la materia. Este Dios lo llamaban ellos Demiurgo. Entonces él era como un Dios caprichoso que quería hacernos caer en venganza de lo que no estaba de acuerdo con el Dios creador de la luz, que es el Dios Padre, según ellos. Entonces ellos decían que para llegar a esta iluminación que tiene que ver con la luz, tenías que conocer esa divinidad, esa esencia divina que había dentro de ti. ¿Se acuerdan que lo hemos estado estudiando? Bueno, pues aquí el apóstol Juan suena un poco sarcástico en estos dos primeros versículos en estos dos versículos, en el 7 y el 8, cuando él dice, les escribo un nuevo mandamiento, pero luego en el 8 nos dice, no es un nuevo mandamiento. O sea, dicen que andan en luz, pero todavía viven en tinieblas. Y desconocen ese mandamiento antiguo que es desde antes, que es desde el principio. Como si amarse los unos a los otros fuera algo nuevo que Dios no hubiera dicho ya. El Señor dijo, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu mente, y amarás a tu prójimo. Entonces, esto no tenía nada de nuevo, era un mandamiento antiguo. Y ellos estaban diciendo que el Dios, porque ellos separaban el Dios del Antiguo Testamento con el Dios del Nuevo Testamento, como que algo no les cuadraba. Incluso hubo un hombre que se llamaba Marcián, y este hombre no estuvo de acuerdo con que Dios diera un juicio o un castigo contra la humanidad. Esto era algo que a él no le cuadraba. Y entonces él dijo, no, yo no puede ser. Y él se puso como que a hacer su propia versión de la Biblia mejorada y arreglada, donde él quedaba él dejaba fuera al Dios santo, al Dios justo, al Dios que castiga, y dejaba fuera todo lo que tuviera que ver con infierno, con la eternidad, con la muerte eterna. Dejaba todo fuera para quedarse nada más con lo que a él le gustaba, a ese Dios bonito, ese Dios agradable, ese Dios que no hacía nada malo contra la humanidad. Entonces dice, bueno, ¿tú crees que esto es nuevo? Cuando Dios desde el principio ha ordenado, ámense los unos a los otros. Esto no viene solo desde el Nuevo Testamento, no. Los indoctos te hacen creer que el Dios del Antiguo Testamento era un Dios de odio. Pero fíjate, en el libro de Levítico, en el capítulo 19, versículo 18, dice así, no te vengarás ni guardarás
rencor a los hijos de tu pueblo, sino que amarás a tu prójimo como a ti mismo. Yo soy el Señor, yo soy Jehová. Entonces, el amor, por eso está diciendo aquí el apóstol Juan, te doy un nuevo mandamiento. Ámense los unos a los otros. Pero dice el 8, sin embargo, este no es un nuevo mandamiento. Dice, no les escribo un nuevo mandamiento, pero sin embargo, sí es un nuevo mandamiento, pero ¿para quién? ¿Para quién? Para los que no han conocido de verdad, para los que todavía viven en tinieblas. Para ellos el amor al prójimo es algo extraño, algo nuevo. Por eso suena un poco como sarcástico este comentario que hace Juan. O sea, dice, yo no estoy escribiendo nada nuevo. Ámense los unos a los otros. Pero más sin en cambio para ellos dicen que esto le pertenece al Dios del Nuevo Testamento, pero esto no tiene nada de nuevo. Acuérdense que Juan era israelita. Por lo tanto, él sabía que esto no tenía nada de nuevo. Desde el Levítico, la ley de Moisés que escribió Moisés, él lo dejó escrito. No te vengarás ni guardarás rencor a los hijos de tu pueblo, sino que amarás a tu prójimo como a ti mismo. Levítico 19:18. Dice en la última parte del versículo 8, pues la oscuridad está desapareciendo y ya brilla la luz verdadera. Porque quiere decir que todas estas tinieblas que no se entendían, que no quedaban claras, incluso para esta gente que había estado siendo contaminada por las creencias de los gnósticos, y que ellos decían, a ver, ¿cómo? Entonces el Dios del Antiguo Testamento es un Dios de odio, y el Dios del Nuevo Testamento es un Dios de amor, como si hubiera dos dioses, como si hubiera dos deidades. No es así. Dios es el mismo ayer, hoy y por los siglos. Dios es amor desde siempre. Pero Dios es justo. Y Dios es grande en misericordia y tardo para la ira. Pero sí llega la ira. Pero no deja de ser el Dios de amor ni misericordioso. Vamos a continuar leyendo. Esta en la versión Reina Valera 1960. El que dice que está en la luz y aborrece a su hermano está todavía en tinieblas. ¿Y esto por qué lo hacía? Esto lo hacía para refutar la creencia que ellos decían que el conocerse a sí mismos los hacía iluminados. Y dice, ¿cómo tú puedes decir que eres un iluminado si aborreces a tu hermano? Todo aquel, trátese de esta secta de los gnósticos o no, a lo mejor tú dices, no, yo no tengo ninguna contaminación gnóstica, sí, pero aborreces a tu hermano. Entonces todavía vives en tinieblas y no andas en luz. El que ama a su hermano y permanece en la luz y no hay tropiezo en él. Recuerda que también lo decíamos en los primeros temas de esta serie, que andar en la luz era precisamente encender esa luz para que pudieras observar tu pecado. Para que puedas tener realmente luz, tienes que venir a la luz de la palabra para que no haya en ti tropiezo. Y la única forma que no haya en ti tropiezo es viniendo a la palabra de Dios y andar en luz. Y una forma de que muestras que ya estás en luz es amando a tu prójimo. Pero si odias a tu prójimo, todavía estás en tinieblas y te engañas al pensar que andas en luz. Así tan fácil, dice el 11. Pero el que aborrece a su hermano está en tinieblas y anda en tinieblas y no sabe a dónde va porque las tinieblas le han cegado los ojos. Y esto es lo más triste de esta historia. Lo más triste es que la persona que vive en tinieblas no se da cuenta que está en tinieblas porque ha quedado ciego. Ahora piensen en esto. Cuando una persona es invidente, físicamente invidente, esa persona no sabe si la luz está prendida o está apagada. Para él da lo mismo. Cuando es totalmente invidente, porque hay quienes que son débiles visuales, ¿no? Pero cuando una persona es totalmente invidente, esa persona siempre está en tinieblas, físicamente hablando. Todo lo que ve, lo ve oscuro. No ve luz. ¿Por qué no ve luz? Porque están cegados sus ojos. Entonces da igual si la luz se prendió o la luz está apagada, da lo mismo. No importa, esa persona invidente no va a alcanzar a ver si está limpio o está sucio, porque no alcanza a ver. Esto es físicamente hablando, pero ahora vamos a transportarlo espiritualmente hablando. Cuando una persona ha quedado ciega por las tinieblas, o sea, ya de tanta necedad y de tanto desobediencia, de tanto desobedecer al Señor, de tanta falsa doctrina y de tanta falsa enseñanza, ya no es que esté temporalmente apagada su luz, sino que está permanentemente apagada su luz, ha quedado ciego.
Por lo tanto, no sabe a dónde va, no sabe dónde anda, porque ya permanece en tinieblas. Y es una persona que constantemente va a odiar, es una persona que constantemente va a guardar rencor, como dice aquí en Levítico, constantemente va a tomar venganza. Nunca va a saber lo que es el perdón. ¿Por qué? Porque las tinieblas le han dejado ciego de por vida. Y esa ceguera a lo mejor comenzó por no perdonar, comenzó por tomar venganza, pero después terminó en que hasta en los pequeños detalles, cosas que a lo mejor no tenían nada que ver con el enojo contra tal hermano, contra tal persona, pero ya está cegada de tal manera que peca en otras áreas de su vida y ya no se da cuenta. Ya no sabe a dónde va. Ya no sabe ni de dónde viene ni a dónde va. ¿Por qué? Porque ha quedado cegada definitivamente. Y esto es algo muy triste, hermanas, y tenemos que tener mucho cuidado. El andar en la luz es algo que tenemos que buscarlo constantemente. No importa cuántas veces quedemos al descubierto y sintamos vergüenza porque hemos sido descubiertas en nuestro pecado, ya sea a lo mejor en la intimidad con Dios, que Él prendió la luz y, híjoles, nos descubrió nuestro pecado. O tal vez hasta sea en público. Pero esto es mejor a estar ciegas. Siempre es mejor venir y reconocer nuestro pecado delante de Dios. Pero de alguna forma tenemos que permitir que la luz llegue a nuestra vida, hermanas. Y una forma en la que Él está sonando sarcástico, es decir, ustedes se creen tan iluminados, se creen tan conocedores, creen que saben lo profundo y lo secreto de Dios y no saben amar a su hermano, no saben amar a su prójimo, están en tinieblas y de hecho han quedado totalmente ciegos que ya no se dan cuenta ni en dónde andan ni con qué tropiezan. Tengamos mucho cuidado, hermanas. El aborrecer a nuestro hermano, a nuestro prójimo, es algo tan peligroso que nos puede dejar en completas tinieblas. El andar escuchando doctrinas de demonios, el andar leyendo filosofías que no son de Dios, esto nos puede dejar en las tinieblas. Nosotros, si vamos a hacer un estudio como el que ahorita estamos viendo, donde vamos a estudiar, un poco de la secta de los gnósticos, tomamos un poco de ese estudio de la historia, pero no es como para que yo me profundice y quiera conocer hasta el máximo quiénes eran los gnósticos y qué creían, porque el corazón del hombre es engañoso y perverso. ¿Quién lo conocerá? Y mi corazón debo de guardarlo de toda cosa guardada, porque de él mana la vida. Tomaré alguna información que me sirva para profundizar en la palabra de Dios, pero hasta ahí. Y tendré mucho cuidado, porque no puedo andar profundizando en las tinieblas, porque en una de esas ando quedando totalmente ciega. No, mejor voy a la palabra de Dios. Yo no puedo pasármela estudiando filosofías extrañas sin tomar en cuenta la palabra de Dios. Yo debo de estudiar todos los días la palabra de Dios. Y si a veces necesito consultar unos libros de historia, los consultaré. Pero esto tiene que ser ocasionalmente, ni siquiera tiene que ser de una manera constante. ¿Por qué? Porque ¿de qué estoy alimentando? Se los repito, la palabra de Dios da vida. Y si no es palabra de Dios, da muerte. Entonces, ¿qué era lo que estaban haciendo estas personas? Estaban escuchando las filosofías de los gnósticos. Ustedes saben que estos gnósticos salieron de las filosofías platónicas. Después hablaremos de ellas. Pero, ¿qué fue lo que hicieron? Estos, que supuestamente habían salido del cristianismo, estaban escuchando otras filosofías y quedaron en absolutas tinieblas. Y una cosa que fue evidente en sus absolutas tinieblas era su desprecio, su aborrecimiento, su falta de amor hacia los hermanos. Así que una forma en la que evalúes cómo andas tú en tu relación con Dios, evalúa cómo andas tú en tu relación con tus hermanos, con tus seres queridos, con tus vecinos. ¿Tienes pleitos? ¿Tienes conflictos con el vecino? ¿Tienes pleitos en el trabajo? ¿Tienes pleitos en la iglesia? ¿Tienes pleitos en tu familia? ¿Aborreces a alguien? ¿Guardas rencor contra alguien? Esta es una forma de evaluar cómo está tu relación con Dios. Si guardas rencor contra alguien, estás en tinieblas. Y si no quieres perdonar, estás en tinieblas. Y si continúas sin seguir perdonar, corres el peligro de quedar ciega. Y si ya tienes mucho tiempo así, y esto que estás escuchando no te causa absolutamente nada en tu corazón, tal vez
Quiero decir tal vez, porque yo no soy Dios. Tal vez has quedado ciega, definitivamente. Espero de verdad que ese no sea el caso. Vayamos a la luz. Nos dice Juan, ¿este es un nuevo mandamiento? No, no es un nuevo mandamiento, pero pareciera un nuevo mandamiento para aquellos que andan en las tinieblas. Y si va a ser un nuevo mandamiento para ti, no importa. Toma este nuevo mandamiento y ama a tu prójimo como a ti mismo. Que Dios te bendiga, hermano.